¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que te quedes conmigo estos 10 minutitos para el breve estudio que vamos a aprender acerca de cómo ser identificados con Cristo Jesús. ¿Qué es nuestra identificación con Él? La palabra de Dios nos enseña que tú y yo tenemos que tener una identificación con Él, no basado en lo que nosotros creemos, sino en lo que Él ya dijo que debe ser nuestra identificación con Él. ¿Ok? Bueno, quédate con nosotros, abre tu Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 22 en adelante, 21 en adelante, ¿ok? Pues bueno, muchas personas que se dicen ser cristianos o muchas personas que tú las ves en una iglesia cristiana, tal vez ellos mismos se creen cristianos, pero la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo dijo que el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Es decir, nosotros tenemos que, como cristianos o personas que decimos seguir a Cristo Jesús o personas que nos decimos cristianas, tenemos que tener una identificación con Cristo Jesús. Es decir, no hay ninguna persona que se diga ser cristiana y no identificarse con lo que Jesús dijo, que es la única forma de identificarnos con Él. ¿Es correcto? Es decir, si te párate un oficial de tránsito y te dice identifícate, saca una licencia de manejar o saca tu INE para identificarse, usted saca su identificación donde comprueba quién es usted, ¿cierto? Bueno, de la misma manera, Cristo Jesús nos dice, nuestra única identificación no es la que tú puedes hacer o pensar acerca de mí, sino la que yo demando. Y eso es lo que vamos a aprender. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí la palabra de Dios no lo explica tan claro, pero la forma más correcta es que Pedro, enojado, le dijo a Jesús, no te lo permito que esto te acontezca. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy, después hablaremos de eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo primero que tienes que tener claro para identificarte con Cristo Jesús es pon tu mira en Dios y no en las cosas de este mundo. Si tu mira principalmente está en las cosas de este mundo, entonces está tu mira con Satanás. Y si está tu mira con Satanás o las cosas de este mundo, son enemistad con Dios. Entonces no tienes ninguna identificación con Dios o con Cristo, sino que la tienes con el mundo y Satanás. Eso es lo primero que está diciendo Jesús. Lo segundo, en el versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es bien importante porque aquí nos da 4 cosas que tenemos que hacer para entender la identificación con Cristo Jesús. Primero, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero es, Dios te está diciendo, no es cristiano aquel que se dice ser cristiano, sino el que viene a mí. El que tiene una necesidad y le dice, Señor, tengo una necesidad de Dios en mi corazón. Me humillo delante de ti. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios y decirle al Señor, te necesito, Señor, te necesito. Si tú no estás tú no te estás humillando para decir que necesitas a Dios en tu vida, lo más probable es que no tengas una identificación. Porque la identificación que Dios nos está diciendo es la misma que Jesús hizo. Jesús necesitaba del Padre, por eso Jesús iba a orar al Padre y platicaba mucho con el Padre en tiempos solas. Lo mismo nos está diciendo Jesús aquí. El que se quiera identificar conmigo, tome su propia cruz. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, venga en pos de mí. Si alguno quiere venir, tome la decisión de humillarse. Eso es lo primero, humillarte. La palabra de Dios nos enseña que ser nosotros humildes tiene que ver con Dios, altivos tiene que ver con el diablo. Es decir, para identificarnos con Cristo que fue humilde, tenemos que ser humildes también nosotros y humillarnos. Segundo, dice ahí, niéguese a sí mismo. Es decir, negarte a ti mismo significa
no hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer lo que Dios quiere que Él hacer a través de mi vida. En otras palabras, yo quisiera hacer estas cosas, pero Dios me está diciendo que no haga estas cosas porque es pecado y yo decido hacer estas cosas. Entonces, lo segundo que Dios nos está diciendo es, niéguese a sí mismo. Yo tengo que aprender a dejar que Cristo viva en mí. Déjame te digo una cosa, Jesús no vino a hacernos mejor persona. Jesús vino a que nosotros le diéramos nuestra vida para que Él viva dentro de nosotros. Por eso yo me tengo que negar para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. ¿Ok? Lo tercero, tome su cruz. Tomar la cruz, imagínate que andes por la calle con una cruz muy grande y todo el mundo sepa que tienes una cruz. Eso no como esta cruz, sino más grande. Bueno, hoy en día mucha gente que se dice ser cristiana o que cree en Dios, carga una cruz. Y al principio era una identificación de que crees en Cristo. Pero al final de cuentas, muchas personas que yo les he preguntando, oye, ¿eres cristiano? ¿Crees en Dios? No. Y le digo, ¿por qué traes esa cruz? Me dice, porque me gusta y se ve bonito, es un adorno. Nuestra cruz, la que está diciendo cargue su cruz, imagínate que traigas una cruz grande de 3 metros de largo por 2 de ancho, no es una cruz de adorno, es una cruz que pesa, pero es una cruz que todo mundo nos puede ver. Imagínate si tú vas caminando por un centro comercial con la cruz. Es decir, la identificación con la cruz o cargue su cruz tiene que ver con los frutos que produce el vivir una vida santa para Dios. Si la palabra de Dios dice que yo debo vivir de acuerdo a Dios, todo el mundo tiene que ver que yo estoy viviendo conforme a Dios. Si la palabra de Dios dice que yo debo alejarme de la fornicación, que yo debo de alejarme del adulterio, que yo debo de alejarme de la masturbación, que yo debo de alejarme del homosexualismo, no estoy hablando de las personas, sino de un estilo de vida pecaminoso. Entonces, yo tengo que alejarme de eso porque estoy cargando una cruz que me identifica. Es decir, yo no puedo identificarme con Cristo cargando una botella, cargando otras cosas que no. Yo me identifico con Cristo viviendo el estilo de vida que Él creó para nosotros y dejando vivir a Cristo en mí. ¿Ok? Cuarto dice, y sígame. Es decir, tú y yo no podemos, después de tener nuestra identificación con Cristo, hacer lo que tú y yo queremos, sino que tenemos que seguir a Cristo Jesús y vivir de la manera que Él vivió, porque esa es la única forma que tú y yo agradamos al Padre, cuando dejamos vivir a Cristo nosotros para vivir, que Él viva su vida dentro de nosotros. Entonces, la identificación con la cruz tiene que ver con 4 cosas. Lo primero, la elección, la decisión de decidirte a humillarte y buscar de Dios. Dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo segundo, tienes que negarte a no vivir la vida que tú deseas, sino la que Dios demanda. Por tanto, por más que me guste el pecado, porque más que me guste el adulterio, la fornicación, las mentiras, la borrachería, no lo voy a vivir porque me he negado a mí mismo. Tercero, cargue su cruz. Es decir, tengo que tener una identificación con Cristo, que todas las personas vean que Cristo vive dentro de mí y lo dejo vivir a Cristo dentro de mí. Los frutos, por sus frutos se conocerán. Cuarto, sígame. ¿Estás siguiendo a Cristo Jesús? No estás viviendo una vida para ti, sino que estás siguiendo crecer el Evangelio, estás llevando la palabra de Dios a las personas, estás teniendo tú no puedes seguir a Cristo Jesús sin tener una relación con Cristo. Esto que dice sígame se refiere a buscarlo a Dios en intimidad, en oración, en la lectura, porque cuando tú te metes al fuego de Dios, Él te empieza a dirigir para llevarte a los lugares que Él quiere llevarte, ¿ok? Y es ahí donde tú dices, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Perfecto? Bueno, estas son las 4 cosas que nos identifican con Cristo. La humillación, humillarnos a nosotros, negarnos a nosotros mismos, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene siendo cargar nuestra cruz. Cuarto, seguirlo, tener esa comunión. ¿Estás comprendiendo? Déjame decirte una cosa. Tal vez tú ahorita te dices ser cristiano o creyente y tal vez ahorita tú piensas que estás identificado con Cristo Jesús. Pero déjame decirte la verdad. Si tú no te estás humillando a ti mismo para buscar más de Dios todos los días, no solamente hablo con ir un domingo a la iglesia y después vivir como tú quieres, no, sino hablo de vivir todos los días para Cristo. Si tú hoy en día no estás cargando, no te estás negando
y estás viviendo una vida pecaminosa, un estilo de vida donde dices hoy me arrepiento, hoy peco y mañana me arrepiento y le pido perdón a Dios, acabo Dios me perdona, déjame decirte que no te estás identificando con Cristo. Si tú no estás teniendo los frutos del Espíritu Santo, es decir, no lo estás desarrollando, es decir, nadie puede distinguir si eres cristiano o no, entonces no te estás identificando con Cristo. Y por último, si no estás teniendo una relación con Cristo Jesús, que la relación con Cristo Jesús no solamente es sentarte las noches y pedirle, ayúdame, dame esto, aquello, sino es platicar con Él, entonces no te estás identificando con Cristo. La verdad duele, pero es mejor que sepas ahorita que no te estás identificando con Cristo. Pero si estás haciendo esto, entonces tú te estás identificando con Cristo. Déjame decirte una cosa. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres que se levanten a ser identificados con Cristo, que le digan hoy al mundo que eso es pecado y eso está mal. Por ejemplo, hoy en día, tantas jovencitas teniendo sus bailes de 15 años, bailando canciones eróticas, con bailes sensuales, con jóvenes. ¿Eso no es identificación con Cristo? La identificación con Cristo nos manda a nosotros a decir lo que está mal, y a lo que está bien, que está bien. Hoy en día, tantos jóvenes y jovencitas declarándose homosexuales, bisexuales, transexuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo te estás identificando con Cristo? ¿Te estás levantando una generación para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno? ¿O te está dando igual? Hoy en día, tantas personas adulterando y fornicando. ¿Te estás identificando con Cristo para llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno y decirle a las personas que están adulterando que ese no es el estilo de vida que agrada a Dios? Por más que estén en la iglesia, por más que vayan, eso no es. Nuestra identificación con Cristo tiene que ir más allá de ir un domingo a la iglesia y abrir la Biblia de vez en cuando, sino tiene que ser con la identificación de lo que Cristo enseña y nosotros pararnos por eso y seguir eso y defender eso. ¿Me estás comprendiendo? Nuestra identificación con Cristo tiene que ser como la palabra lo dice, no como tú y yo lo creamos. Y hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres que vengan a Él y se humillen, que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y lo sigan. Porque la única forma de saber que tú eres un creyente nacido de nuevo en Cristo es identificando de esta manera con Él. Así es que oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este video para que comprenda la identificación que tenemos con Cristo Jesús. Y que tú estás buscando hombres y mujeres que se levanten hoy en día y que le llamen a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y hombres y mujeres que se identifiquen a vivir una vida conforme a tu palabra, dejando vivir a Cristo en sus vidas. Oro por cada persona, Señor, para que se levante con el fuego de Dios a buscarte, para identificarse con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que te encuentres muy bien. Sigue nuestros estudios que tenemos. Tenemos muchos más estudios en nuestras redes sociales y te invitamos a que los sigas viendo y envíeselos a más personas. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere en el nombre de Jesús. Amén.